Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Le damos gracias primeramente al Señor Jesús porque nos permite, hermanos, la vida a este momento. Nosotros sabemos, hermanos, que la vida de todo ser humano y de toda la creación del Señor está en las manos de Él. Pero grande es el Señor en su misericordia que nos permite a nosotros y a mucha gente estar todavía en el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una oportunidad de ponernos más a cuenta con el Señor. Porque los que murieron nada pueden hacer ya. Aún los que ya murieron, allá se fueron a dar cuenta que perdieron la oportunidad. Fíjense que se da cuenta la gente cuando sale del cuerpo, porque va a un lugar según lo que ha hecho, así como Lázaro y el rico igual. El rico fue sepultado, pero salió el alma del cuerpo. Lo que fue sepultado fue el cuerpo. Entonces, Lázaro fue a un lugar y el rico fue a otro lugar. Ambos murieron. Pero, estando en aquel lugar de tormento, es una antesala, imagínense ustedes. Esa es una antesala donde van a esperar las almas el momento para ser juzgados. En otras palabras, para recibir el pago, como dice el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros seamos, ¿qué dice? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero él hablaba a la iglesia. Entonces, aún de la iglesia, tenemos unos la oportunidad, o todos la oportunidad, de recibir un pago especial. Pero, si le obedecemos al Señor, de lo contrario, sería un lamento en aquel día. O quizás desde el momento que salgamos del cuerpo, podemos estarnos lamentando, pensando, queriendo mandar un mensajero para nuestra familia, aún para los hermanos, pero ya no se puede. Abran las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Vamos a leer un versículo que es el versículo 7. La primera carta, capítulo 4 de Pedro, versículo 7. Dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Un gran mensaje para los hermanos en aquel día. Aquí estaba hablando el Señor a través, el Señor estaba hablando al pueblo de él en aquel entonces por medio del apóstol Pedro. Y la palabra que hemos leído dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Oiga las palabras que le estaba dando a la iglesia en aquel entonces el apóstol Pedro. Estaba dando un mensaje de alerta, un mensaje de reflexión, un mensaje para que el pueblo se pusiera más en cuidado, para que en otras palabras no se descuidara.
Y un mensaje, hermanos, donde está avisando el Señor que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuánto lo creemos nosotros que ese tiempo se acerca? Bueno, aquí cuando dice de todas las cosas, yo solamente recuerdo un versículo donde dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu tiene sus cosas, o sea, Dios, y los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Claro que allí no lo describe, solamente las cosas del Espíritu y las cosas de la carne, pero no las describe. Pero a través de estudiar la palabra uno encuentra las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. Aquí dice que el fin de todas las cosas se acerca. ¿De cuáles cosas? Aquí no las describe. Aquí el apóstol Pedro no las describe, no dice esto y esto. No. Por esa razón debemos de meditar todos juntos de cuáles cosas está hablando el apóstol Pedro. Cuando dice, mas el fin de todas las cosas, no deja ninguna fuera, todo es todo. Oiga, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Yo solo me recuerdo, hermanos, Génesis capítulo 1, versículo 1. Tal vez usted se lo puede de memoria. Pero ¿qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio Dios, oiga, en el principio creó Dios los cielos y ¿qué más? Y la tierra. Oiga, dos cosas que hemos mencionado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo hemos mencionado dos cosas. ¿Creemos que eso va a tener fin o va a continuar? La palabra dice que todas las cosas, el fin de todas las cosas se acerca, pero el apóstol Pedro no las describe, no las menciona, qué cosas van a tener fin. Pero aquí vemos dos cosas ahorita. Cómo Dios creó los cielos y también creó la tierra. Después lo que hace el Señor, como la tierra estaba en agua, ¿qué hizo el Señor? Separó las aguas y las unió en ciertos lugares, y a lo seco le llamó tierra, y a las aguas les llamó mares. Entonces, creó el cielo y ya creado la tierra, lo único que hizo es separar las aguas, como que estaba envuelto la tierra en agua, y la separó. Entonces cuando la separó, ya quedó parte seca y parte con agua. Y nosotros podemos contemplar los mapas, que el azulito del mapa refleja el agua y lo oscurito, o sea, lo verde, digamos, refleja la tierra. Pero aquí dice que Dios ordenó que separara las aguas de la tierra. Y a las aguas le llamó mares y a lo seco le llamó tierra. ¿Qué estaba haciendo Dios? Formando la creación. Dice que creó los cielos y creó la tierra. Después lo separa las aguas de la tierra y a los secos le llama tierra y a las aguas le llama mares. Pero a continuación
En el versículo 9 dice lo que le estaba diciendo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. ¿Bien? Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo, Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto, según su género. Que su semilla, oiga, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Estaba Dios formando, y le dijo a la tierra que produciera hierba, árboles de frutos, y que todos los árboles dieran su semilla. Toda la hierba diera su semilla, ¿para qué? Para que se reproduciera. No que se iban a ir secando, ya no iba a haber producción, sino siempre nosotros vemos que en el verano casi desaparece la hierba se seca, pero en el invierno, ¿qué sucede? Vuelve a vestirse la tierra bien verdecito. ¿Cómo miramos nosotros los cerros? Ahora que es el invierno, están bien verdecitos. Hay hierba, los árboles están bien verdecitos. Pero eso fue la orden del Señor. Que todos producieran semillas para que se mantuvieran siempre en vigencia. Aquí está creando Dios todas las cosas. Entonces dice en el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para que, oiga, para separar, oiga, el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para el día y años. ¿Qué formó el Señor? La lumbrera mayor y la lumbrera menor. ¿Para qué hizo todo eso? Para el beneficio de la tierra. El sol es bien importante para el beneficio de todos los árboles, toda la vegetación, para todos los animales, para todos los géneros humanos. Para beneficio de la creación de Él, hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol y la luna. Vemos nosotros la creación, pero sigue creando Dios más. Y sea por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios
las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche, que es la luna. E hizo también las estrellas, y la puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Mire qué hermoso lo que Dios iba haciendo. Pero continúa. Y para señorearse, dice, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzca las aguas, oiga, ya estaban separadas las aguas en sus lugares, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves, y que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y van a volar las aves. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, igual que el pez que se tragó, ¿a quién? A Jonás. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Monstruo se le llama algo grande, o sea, los peces grandes, no son monstruos. Yo estaba oyendo hace poco, decían, me encontré a un muchacho que le trabaja a la fábrica Capri, donde yo trabajé. No, me dijo, ahora veo que Capri es un monstruo, me dijo. O sea, son empresas grandes que exportan todas sus productos. Entonces, así me estaba diciendo el muchacho, entonces, aquí vemos monstruos marinos. ¿Cree usted que una ballena, un tiburón, un grandísimo, ya es un monstruo? No es como cuando están chiquititos, ¿va? Son pececitos, pero ya grandes. Por eso dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas producieron según su género, y toda ave alada, según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios nos bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ya vimos varias cosas, ¿verdad, hermanos? Ya vimos varias cosas, ¿va? De lo que va a finalizar, de lo que tiene su fin. Ahora en día las aves se están produciendo. Ahí están las avecitas, mire, haciendo sus nidos. Mire, todos los conejos, los vacas, todos se reproducen. Pero viene un momento que todo tiene su fin. La creación, no digamos, ya los gobernantes de esta tierra ya no hay que hacer con tanta gente. Entonces, así están los animales, y ahora ya no se puede matar un chucho. Se siguen multiplicando igual que los conejos. Entonces, ahora en día se sigue multiplicando toda la creación de Dios. Miren,
pero todo tiene su fin. Entonces, ¿qué sucedió? Dice así: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su natural, su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Mire cuántas cosas iba formando Dios, ordenando, pues, dándole vida a su creación. Hay tantos animales, no se han perdido esa producción de vacas, de toros y de todos los animales. Ahí continúa produciéndose, porque así fue la orden de él. Pero llega un momento que la palabra nos está diciendo que el fin de todas las cosas se acerca. Decía al principio, el apóstol Pedro no describió ninguna, no mencionó ninguna, solamente dijo, el fin de todas las cosas acerca, ser sobrios. Oiga, a los hermanos sean sobrios porque viene el fin de todas las cosas. Ahora bonito, seguimos produciendo lo que queremos. Hay hermanos que están criando gallinas, otros que crían ganado, otros que bueno, pero qué bonito que siga reproduciendo todo. E hizo Dios, dice, animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Mire, grandes serpientes, todos animales que se arrastran, los reptiles, grandes animales. Vemos nosotros que se siguen reproduciendo los animales. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Después que había hecho todos los animales, ya leímos cómo viene el proceso de lo que Dios creó. Luego hizo al hombre. Luego también formó a la mujer. Y nosotros vemos que a ellos los bendijo también. A Adán y a Eva. Fructificados y multiplicados, les dijo a ellos, llenen la tierra. Miren, solo en El Salvador, ¿cuántos hay, hermano? Yo no sé cuántos, tal vez los que están estudiando se acuerdan, pero bueno, digo se acuerdan porque quizás nos peguen esas materias, y tal vez les han dicho cuántos hay habitantes en El Salvador. Yo no sé nada de eso ahorita, porque no llevo la contabilidad, pero sí hay alguien encargado que lleva la contabilidad de seres humanos en El Salvador. Cada nación tiene sus cantidades diferentes. Entonces, pero aquí les dijo el Señor, los bendijo, los multiplicados, y llenen la tierra. Mire, la tierra, hermano, está llena de seres humanos. No se detiene. Aunque la gente quiere evitar la producción de seres humanos, pero no se detiene. En ciertos países es prohibido, tal vez solamente uno. Y se han inventado cuantas cosas para evitar. En todos los tiempos ha habido querer evitar la producción de seres humanos. Pero aún no se detiene, continúa. Y ya ni caben en la tierra, quizás partes no hay todavía, pero
se siguen produciendo, se siguen multiplicando los seres humanos. Entonces, el Señor hace al ser humano. ¿Pero para qué? Pero en el momento que hizo al ser humano, Él lo hizo, dice, ¿a qué? A imagen y a semejanza de Él. ¿Para qué? Cuidar aquel huerto. Para que cuidara a todos los animales. Pero, como ya había mandado a uno, ¿verdad?, por desobediente, porque se quiso oponer a sus mandatos, quiso ser más grande que él. Nosotros sabemos que se llamaba, ¿cómo se llamaba el ángel? Luz. Ven, se rebeló contra él y dice que ya había contaminado la tercera parte. O sea, había hecho él un sindicato, digamos. En las empresas, a veces se hacen esas cosas, que uno comienza a envenenar a otro, a oponerse a las leyes de una empresa. En cambio, allá en el cielo, aquel Luzbel comenzó a rebelarse contra el Señor y comenzó a envenenar a otros ángeles. Cuando fue desechado de aquel lugar, dice que se trajo la tercera parte. Y eso se formaron en enemigos de Dios. Y como los enemigos tratan de destruir la creación de Dios, pero en este caso se dirigió a lo que Él le ha hecho, ¿a qué? A imagen y a semejanza de Él. Allí se fue Satanás para destruirlo, para sacarlo de aquel lugar especial donde Él lo había dejado. Entonces, y así de esa manera el Señor ha venido tratando con el ser humano en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque dice que Él es grande, es lento para la ira y grande en misericordia, y siempre dice que le ha dado oportunidad al ser humano. ¿Para qué? Para no condenarlo. Porque para el enemigo de Dios, que es Satanás, ya no tiene oportunidad, solo está esperando ese día que el Señor va a dar el final de todo, donde dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego, hablando de los seres humanos. Va a ser lanzado Satanás y sus seguidores. Ya no hay oportunidad para él, pero él no quiere irse solo, quiere irse con muchos seres humanos para ese lugar. Y a nosotros también nos persigue. Oiga, Satanás dice que anda como león, rugiente, viendo a quién va a devorarse, viendo a quién se va a comer o a quién le va a dar muerte, porque él vino a hurtar, a matar y a qué, y a destruir. Mas Dios vino a dar vida y vida en abundancia al ser humano, hacia nosotros. Nos ha dado la oportunidad y nos ha llamado. ¿Para qué? Para darnos la vida eterna. Pero para llegar a este lugar es necesario que hagamos lo que el Señor nos manda. Entonces, dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Pues, se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Ya vimos la creación de Dios y que no se detiene, ahorita se está multiplicando, se está reproduciendo, y la gente por esa razón, hay burladores hoy en día, y que de qué tiempo se viene predicando el Evangelio y sigue lo mismo, para ellos sigue lo mismo, que se anuncia el fin, que se anuncia esto y lo otro, pero ellos como siguen viviendo un día así, bueno, sigue noche se amanece, noche se amanece, y el mundo se levanta, trabaja, regresa y todo. Y como no ven nada de lo que
de lo que se predica, ellos no creen, como en el tiempo de Noé. Como la gente en el tiempo de Noé nunca había visto que cayera una gotita del cielo de agua. No creyeron cuando Noé estaba construyendo el arca, porque el Señor le había dicho que iba a enviar un diluvio para destruir a aquella gente de aquel tiempo y todo lo que había creado, por causa de la maldad del hombre, porque así lo dijo él: me arrepiento de haber hecho al hombre, porque su corazón es continuamente solo al mal. Entonces, pero la gente sigue viviendo igual. No tiene miedo, no reflexiona. Solamente cuando viene un movimiento de tierra fuerte, dice: Dios mío. Se acuerdan de Dios, porque la gente sabe que hay un Dios. Oiga, toda la gente sabe que hay un Dios. Lo que la gente no hace es creer en Dios. Una cosa es saber que hay un Dios y otra cosa es creer en Dios. Entonces, dice que el fin de todas las cosas se acerca. Dice en la segunda carta, siempre del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 6 en adelante, dice así: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, en el tiempo de Noé. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la expectación, y de la perdición, de los hombres impíos. Dice que la tierra está reservada por la misma palabra. ¿Qué quiere decir? Que si la tierra está reservada, está esperando ese momento. Y en la tierra está toda la creación que hemos leído. Y dice: mas, oh amados, le dice el apóstol Pedro a la iglesia, no ignoréis esto, pues para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no retarda lo que ha programado. Dios no retarda o no va a dejar de cumplir lo que Él ha dicho. Él dijo, en los cielos y la tierra pasarán. Así dijo Él, ¿verdad? Pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir. Algunas cosas ya se cumplieron, pero otras están en un proceso, llegando al fin, llegando al final. Y un día que pasa, este día se acerca. Otro día que pasa, ese tiempo se va cortando.
La oportunidad para el ser humano se va terminando. Entonces, en el versículo 10 dice siempre, en el 3 de la segunda carta del apóstol Pedro: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán. Oiga, con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y la obra que en ella, oiga, que en ella hay, serán quemadas. Oiga, hermano, por eso es que dice el apóstol Pedro: mas el fin de todas las cosas se acerca. Al ser quemadas, aquí más adelantito dice que van a ser fundidas. Todo lo que el hombre ha creado y el hombre lo que ha formado, lo que el hombre ha formado, grandes edificios, cuántas cosas han hecho. Todo lo que ha hecho el hombre, los aviones, los barcos y cuántas cosas han hecho. Entonces, todo lo que está en la tierra y lo que Dios creó, la hierba, el árbol y cuántos animales ha hecho, hombre y cuántas cantidades, todo va a finalizar. ¿Por qué? El fuego termina con todo. Oiga, ese hierro que usted ve que están formando ahora los seres humanos, grandes vigas H que están haciendo grandes edificios, grandes construcciones, el hierro va a ser fundido. Ese fuego, hermano, no digamos un árbol, no digamos todo lo que ha creado, ha formado el hombre. Y su creación también, ahí terminan todos los animales. ¿Sí? Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual, oiga, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo. Dice en el 11: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Ahí es por nosotros ya. Es cierto, al fin de todas las cosas se acercan, pero está instando el Señor a través del apóstol Pedro a tu pueblo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, quemadas, todo el fin. No vamos a ser eternos, en otras palabras, en este cuerpo. El fin de la vida del ser humano es corto. En el tiempo de Noé vivían muchos años, pero por la maldad del hombre el Señor acortó el tiempo para el ser humano y lo dejó a 120 años. Es raro hoy en día el que llega a 100 años. Es raro el que llega a 100 años en estos días, en estos tiempos. Las generaciones ahora está más corto el tiempo, porque las cosas que está consumiendo el ser humano se está destruyendo a sí mismo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho a nosotros que la Coca-Cola es bien dañina? Que se menciona que quiebra los huesos, que da osteoporosis, pero ¿verdad que siempre la tomamos? Bueno, tal vez me va a decir: yo ahora poquito tomo, pero siempre le echamos Coca-Cola a veces al cuerpo. Pero el mínimo, hay quienes que litros están tomando hoy en día. Pero lo que le quiero decir es que el Señor ha destinado un tiempo para el ser humano de vida, pero hoy se están muriendo más nuevos. Entonces, dice al pueblo del Señor: puesto que todas estas
andar en santa y piadosa manera de vivir. En el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, oigan, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. A pesar que los cielos, primeros cielos van a desaparecer, la tierra va a desaparecer, todas las cosas que en ella hay van a desaparecer, pero nosotros esperamos en sus promesas. Si nosotros, oiga, le obedecemos, nosotros estamos seguros de que si morimos en Cristo, porque el cuerpo o la vida de nosotros es corta, pero si morimos en Cristo, vamos a resucitar en aquel día. ¿Para qué? Para recibirlo a Él en el aire. Y dijo el apóstol Pablo, y los que estemos con vida, dijo, ¿seremos qué? Para recibirlo a Él juntamente con los que van a resucitar. Es en el tiempo de la venida de Él. Pero, como el tiempo continúa, después destruye esto el Señor. Entonces, dice Él, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. ¿Qué quiere decir? En un lugar especial. En esta tierra hay injusticia. En esta tierra hay dolor. En esta tierra hay aflicción. En esta tierra hay dificultades. Pero en aquel lugar, dice, va a morar la justicia. Veamos Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 1 dice Juan. Juan, el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Allá decía el apóstol Pedro, mas nosotros esperamos en sus promesas. En el pueblo de Dios. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Oigan, y el mar ya no existía más. Desaparece la creación de Dios. Los cielos, Dios al principio creó Dios los cielos y la tierra. Separó las aguas de la tierra, a los cielos le llamó tierra y a la agua le llamó mar. Ahí lo está diciendo Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, continúa, pero el versículo 7 dice, y el que venciere heredará este lugar. Porque dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, el mar también. Entonces, y en el versículo 7 dice, y los que venciere heredará todas las cosas. Lo que el Señor ha preparado en este lugar, dice que es una tierra nueva y un cielo nuevo donde morará la justicia, donde no habrá dolor, llanto, ni clamor, ni muerte. Entonces, el Señor nos quiere llevar a un lugar especial. Por eso dijo el apóstol Pedro, alertando a la iglesia de aquel tiempo, a pesar que estas cosas van a ser quemadas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
palabra dice que va a ser destruido todo. Va a desaparecer el cielo, el mar y toda la creación. Va a ser fundido, va a ser quemado. Entonces, el mensaje es para nosotros que estamos todavía en vida, para que lo preparemos, para que alertemos, ¿cómo decirle? Los pongamos más en más cuidado, porque la ciencia los puede estar durmiendo, los puede estar entreteniendo más. Mire, y ya no le dedicamos, ya no le ponemos más atención a la palabra, sino las cosas de la ciencia. Entonces, por esa razón, el apóstol Pedro, imagínense en aquellos tiempos, dando esta clase de mensaje, y quedó escrito para enseñanza de nosotros, para que también nosotros pensemos y meditemos en estas cosas, que el fin de todas las cosas se acerca. Aún en esta tierra, en este tiempo, bueno, vamos a padecer muchas cosas, pero el Señor recomendaba algo a través del apóstol Pedro, que dice que es mejor padecer haciendo el bien que padecer haciendo el mal. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera es que vamos a vencer. Dijo el apóstol Pablo a los romanos, no se ha vencido de lo malo o del mal, vencer el mal con el bien. Entonces, durante estemos en esta tierra nos van a querer hacer muchas cosas, o lo están haciendo, estamos padeciendo, pero ¿cómo vamos a vencer? Haciendo el bien. Nosotros ya no podemos pagar mal por mal a otro. Dice que nosotros, la iglesia, seamos amigables, seamos misericordiosos. ¿Qué quiere decir? Que nos perdonemos los unos a los otros. Durante estemos en este cuerpo, posiblemente nos ofendamos. Pero, ¿cuál es la salida de esa ofensa? Perdonándonos de corazón. Todos los días es posible que nos ofendamos. Entonces, la salida es esa, el perdón. Eso es lo que dice el apóstol Pedro aún aquí en la primera carta. En la primera carta. Eso es lo que está diciendo él también en la primera carta, donde hemos leído. Capítulo 3, versículo 8, dice así, de Pedro. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para recibir, para que heredases bendición, porque el que quiere, oiga, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué decía en el mensaje que leímos? Que fuéramos sobrios y que perseverando en la oración. Miren, pero ¿qué tal si no cumplimos estos requisitos? Entonces, en el versículo que leímos decía, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en la oración. Entonces, aquí está diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces hay muchos requisitos que cumplir para poder vencer, porque el fin de todas las cosas se acerca. Yo no sé si alguno de nosotros queremos saber el día que vamos a morir. Nadie, ¿verdad? Porque ya vamos a morir más luego. Pero se va acercando ese día. Un día que pasa, mi cuerpo, mi vida, mi tiempo que Dios ha permitido en este cuerpo, se acerca. Aún el tiempo de cada uno
se acerque. Unos podemos estar más lejos y otros podemos estar más cerquita de salir del cuerpo. Pero Dios quiere que nosotros pensamos todas estas cosas. Y a pesar de las cosas que nos hagan, los daños, los agravios, las ofensas, que las perdonemos. Y continuemos siempre amigables. Y continuemos siempre misericordiosos. No solamente porque usted me dañó, ya no lo voy a perdonar. No. Que perdonemos, si es posible, 7 veces al día. ¿Sí? Entonces, porque el fin de todas las cosas que hacemos. Y nosotros estamos aquí en este lugar para heredar un lugar especial que el Señor ha preparado. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde moraráis en la justicia. Porque el tiempo se termina. Y esto, un día que vayamos pasando, hermano, ese día se va a llegar. El día que el Señor viene, no crea que no va a llegar. Todas las profecías, muchas se han cumplido. En aquel tiempo dice que oiga bien, en aquel tiempo dice que todos escudriñando las Escrituras, todos investigando en el tiempo que iba a venir el Señor Jesús, manifestado en carne. Y cuando vino, no se dieron cuenta, no le conocieron. ¿Sí? Y se fue, y todavía unos preguntando, esperando. Entonces, dice que la venida del Señor, hablando de la venida del Señor, dice que va a venir como en los tiempos de Noé. Que la gente estaba tan entretenidos en muchas cosas y que no se dieron cuenta, no le quisieron hacer caso al mensaje de Noé, construyendo el arca, y ya que posiblemente se burlaban, pero de repente dice que vino el diluvio. Ahora no, ahorita de repente viene el Señor y se termina la oportunidad para la salvación de todos los seres humanos. Se termina. Entonces, pero después vienen los juicios y después viene cumpliéndose todo lo que está escrito. En otras palabras, viene el fin de todas las cosas. Entonces, y en Mateo capítulo 25, 24, los últimos versículos, habla de las cosas que vienen. Vienen unas cosas, dice, que hasta el día de hoy no han pasado, no han venido. O sea, lo que ha pasado ha sido terrible, pero vienen otras cosas más terribles. Entonces, hermanos, porque los tiempos del fin se acercan día tras día. Ahora el mensaje para nosotros, como dijo el apóstol Pedro, mas si todas estas cosas han de ser deshechas, fundidas, terminado todo, completo, ¿cómo no debéis de dar vosotros en santa y manera y piadosa de vivir? ¿Qué quiere decir? Que nos preocupemos más. Que nos preocupemos más. Yo sé, hermanos, que a veces pasamos entretenidos en muchas cosas. Imagínense, en muchas cosas nos entretenemos y los olvidamos de meditar en la palabra del Señor para ponerla por obra, como le dijo él a Josué. No se aparte, oigan, de día y de noche, en meditar en la ley que le había dado Moisés, para hacer conforme está escrito en este libro. O sea, en la ley. Entonces, a veces nosotros podemos estar entretenidos en muchas cosas y poco meditamos en la palabra. Y si no la meditamos, posiblemente se nos esté olvidando algo o hacemos alguna cosa que es incorrecta y por no meditar en la palabra. Entonces, hermanos, nos pide el Señor a través de esta carta que seamos sobrios y velemos más en la oración. ¿Sí? Porque en la oración es donde le pedimos al Señor que no nos deje caer en tentación, que nos perdone todas las faltas que cometemos, hablando de faltas que no son pecados de muerte, y ahí vamos caminando,
Entonces, hermanos, pero vamos caminando y el fin de todas las cosas se está acercando. Padre, Señor Jesús. Amén.